La fe no niega la existencia de un problema, pero la fe nos ayuda a ver ese problema desde la perspectiva de la fidelidad de Dios. Gracia y paz para todos ustedes en el poderoso nombre de Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, la razón por la que estamos conectados hoy aquí de diferentes partes del mundo, en diferentes zonas horarias de diferentes idiomas, es por la fidelidad de Dios. Es porque Él es fiel a su promesa de nunca dejarnos ni desampararnos. Si miras la trayectoria de tu vida, no te faltarán motivos para agradecer a Dios por su fidelidad en tu vida. Así que tomemos nuevamente un momento para darle gracias a Dios por permitirnos entrar en este año nuevo 2024 y por estar aquí en este servicio de hoy. Gracias, Jesús. Y sí, este año nuevo para muchos representa un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Hemos hecho muchas resoluciones y planes nuevos para el año que tenemos por delante. Queremos avances, queremos éxito, queremos progreso en la vida. Y no hay nada malo con ello. Dios también quiere lo mejor para nosotros. Pero recuerda, no es el año el que nos hace nuevos. Hacemos nuevo el año por la forma en que lo vivimos. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo quieres vivir este año? ¿Quieres prosperidad financiera? ¿Quieres disfrutar de buena salud? ¿Quieres reconciliarte con tu familia, tu matrimonio? ¿O buscas a tu pareja del cielo? ¿Quieres un ascenso o mejorar tu nivel académico? Esos son buenos deseos, pero déjame recordarte una vez más, una y otra vez, que el primer lugar donde debemos prosperar es en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas resoluciones has hecho para prosperar, para progresar, para avanzar en tu vida espiritual, en tu relación con Dios? Es posible que muchos hayan dicho, este año nuevo me acercaré más a Dios. Voy a ser más serio con mi relación con Dios. Leeré más la Biblia, oraré más, iré a la iglesia, dejaré los malos hábitos y así sucesivamente. Pero pueblo de Dios, ¿cuántos de nosotros realmente actuaremos de acuerdo con esas resoluciones y las mantendremos hasta el final? ¿Cuántos de nosotros permaneceremos fieles a ellas para cumplirlas? Recuerda lo que dije al principio, estamos aquí hoy gracias a la fidelidad de Dios. Y hoy, mientras se llama hoy, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, tenemos una gran oportunidad de reconocer su fidelidad. Y reconocer su fidelidad nos ayudará no solo a agradecer a Dios por su bondad durante todo el año 2023, sino para prepararnos para los desafíos y las bendiciones que nos esperan en el 2024. Y nos ayudará a mantenernos fieles a Dios. Y por eso, hoy quiero hablar de tu respuesta a la fidelidad de Dios. Entonces, para comenzar, leamos lo que dice la Biblia sobre la fidelidad de Dios. Por favor, ven conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios.
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Presta atención a esas palabras. Conoce pues. A Dios le interesa que su pueblo sepa quién es Él. Estas palabras, conoce pues, significan con todo tu corazón. Dios quiere que sepamos con todo nuestro corazón, que conozcamos con todo nuestro corazón, que estemos atentos con todo nuestro corazón, que Él es Dios. Él quiere que entendamos que Él no es un Dios, sino el único Dios verdadero, Dios sobre todo, y no hay nadie como Él. Y Dios quiere que no solo sepamos que Él es Dios, sino también que Él es el Dios fiel. La fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Fiel es su nombre. Quiere que sepamos que Él no cambia ni varía, que Dios cumple sus promesas. Por eso, Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. La fidelidad de Dios es para siempre. Salmos capítulo 117, versículo 2. Porque Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Y a medida que continuamos leyendo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, la Biblia dice, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué Dios tan fiel servimos? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es tu respuesta a la fidelidad de Dios? Y para elaborar más el punto que quiero compartir con ustedes hoy, quiero usar la promesa que Dios nos dio en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Qué maravillosa promesa, hermanos y hermanas. Pero quiero que pienses en esto. Si Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ¿por qué muchos de nosotros nos ponemos ansiosos cuando el cumplimiento de sus promesas parece retrasarse? ¿Por qué renunciamos a nuestras resoluciones de prosperar espiritualmente cuando vienen las pruebas y las tentaciones? ¿Por qué entramos en pánico cuando llega el sonido de malas noticias? ¿O cuando nuestra situación en lo natural no cambia? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué luchamos contra carne y sangre cuando enfrentamos las situaciones de la vida? Si la Biblia dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ¿por qué? Y me gustaría sugerir que es porque somos como las olas del mar, sacudidos y arrastrados por los vientos de la vida de un lado a otro. Somos demasiado indecisos. No somos constantes. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8, la Biblia nos dice por qué, a pesar de tantas manifestaciones de la fidelidad de Dios, a menudo no reconocemos ni confiamos en Dios. Leamos juntos Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este versículo de la Biblia, pueblo de Dios, aprendemos que la fe es una confianza que surge del hecho de que la otra parte es honesta, fiel y confiable. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. En el momento en que te das cuenta de que Dios es confiable y fiel, tu fe crecerá simultáneamente. Cuando te des cuenta de que Él es digno de confianza, tu fe crecerá simultáneamente. Dios quiere que sepamos que Él es fiel para que podamos tener confianza y seguridad de sus promesas ante cualquier cosa que la vida traiga. Pero, ¿qué nos está pasando a muchos de nosotros hoy? Un día creemos y al día siguiente no creemos. Un día vemos el vaso medio lleno y al día siguiente lo vemos medio vacío. Un día adoramos a Dios con nuestros labios y al día siguiente con los mismos labios maldecimos a Dios. No somos constantes, pueblo de Dios. Permitimos que nuestro enfoque cambie fácilmente. En un momento miramos a Dios y al minuto siguiente miramos a nuestra situación. En un minuto declaramos que Dios es fiel en nuestras vidas. Al minuto siguiente nos desesperamos y vemos a Dios en una mala luz. Y creo que la causa de la inconsistencia en nuestras vidas radica en el hecho de que tenemos alternativas. Tenemos el plan A, tenemos el plan B, tenemos el plan C, incluso algunos de nosotros tenemos el plan Z. Confiamos en la mayoría del hombre, en la mayoría de la gente, pero no en la autoridad de Dios. Buscamos la opinión del hombre, pero no la opinión de Dios. Por eso somos como las olas, porque vamos hacia donde nos lleva la multitud. Damos prioridad a todo lo que el hombre nos ha dicho, pero no a lo que Dios nos está diciendo sobre nuestra situación. Dios quiere que seamos constantes en nuestra fe. Él quiere que veamos que a veces Él nos permite llegar a un punto donde todos nuestros recursos humanos están agotados, para que podamos ver que Él es fiel y podamos confiar en alguien que es más fuerte, más sabio y más poderoso que nosotros mismos o cualquier otro ser humano, para que podamos ver su fidelidad y esa fe no tiene alternativas. Dios solo quiere que confiemos en Él. Él se muestra fiel a nosotros para que nosotros le seamos fieles. La doble mentalidad es muy peligrosa. La duda, la indecisión y la inconsistencia no nos permiten crecer en fe y así no relacionarnos efectivamente con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si preguntas a los grandes héroes de la fe en la Biblia, nos dirán que su convicción de la fidelidad de Dios en sus vidas
los mantuvo constantes y firmes en su fe en medio de los momentos más desafiantes de sus vidas. Y te contarán cómo salieron más fuertes de estos momentos. Si vamos a Daniel, capítulo 6, leemos la historia cuando el rey dio una orden. Y cuando Daniel escuchó el edicto del rey, la Biblia dice que fue a su casa, se arrodilló, oró y dio gracias a Dios, como solía hacer antes. Daniel no se sintió abrumado por la amenaza de muerte que recibió. Continuó orando, continuó dando gracias a Dios. Daniel no entró en pánico ni abandonó su fe por esto. Esta situación ni siquiera cambió el curso de su oración. Continuó dando gracias a Dios. Daniel permaneció fiel, quiero decir, permaneció constante en su fe. Y la respuesta de Daniel a la fidelidad de Dios lo rescató del foso de los leones. Y su Dios fiel fue glorificado. José, un hombre que pasó por situaciones muy extremas, del pozo seco a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión, pero de la cárcel al trono. ¿Por qué? Porque nunca perdió su fe en Dios, en las promesas que Dios le dio a través de esos sueños. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, en Génesis capítulo 39, versículo 9, la única preocupación de José era no pecar contra Dios, quien le había dado tanta gracia ante su amo. José reconoció la fidelidad de Dios y permaneció constante en su fe, creyendo que Dios lo había llamado a un propósito mayor que la esclavitud o los placeres fugaces del pecado. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. ¿Qué pasó con Job, pueblo de Dios? El hombre que lo perdió todo. Perdió a su familia, propiedades, reputación, salud, todo, pero nunca perdió la fe. Este personaje bíblico recibió un ataque directo de Satanás, pero nunca perdió la fe en la fidelidad de Dios. En Job capítulo 19, versículo 25, Job dijo: sé que mi Redentor vive. Pueblo de Dios, qué profunda convicción de que Dios lo redimiría de su juicio aparentemente irredimible. Incluso cuando las personas más cercanas a Job le sugirieron que negara a Dios, él no lo hizo. Y sabemos lo que sucedió al final. Dios restauró el doble de todo lo que Job había perdido. Dios quiere que conozcamos su fidelidad, su confiabilidad, como lo sabían José, Job y Daniel. Su convicción en la fidelidad de Dios les permitió ser fieles a Dios, para permanecer constantes en su fe. Por la fe vencieron. Pueblo de Dios, déjame alentarte hoy aún más. La fe no niega la existencia de un problema, pero la fe nos ayuda a ver ese problema desde la perspectiva de la fidelidad de Dios.
La fe nos ayuda a ver que todo obra para bien a los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. La fe es un estilo de vida de confianza en la fidelidad de Dios, confiando en que Él está obrando en la respuesta. Entonces, pueblo de Dios, cuando tienes la convicción de la fidelidad de Dios, no escucharás la voz del pánico, del temor, del dolor o de la duda. Cree en las promesas de Dios para tu vida y Él lo hará a su tiempo y según su voluntad. Cree que hoy Jesús tiene la respuesta para tu situación y que Él es fiel en cumplir sus promesas, pueblo de Dios. Y oro para que este mensaje nos ayude a actuar y mantener las resoluciones que hemos hecho para crecer espiritualmente este año nuevo. Oro para que este mensaje nos ayude a mantenernos fieles a Dios durante todo el año. En el nombre de Jesús.